La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber destruido importantes objetivos militares en un bombardeo sin precedentes contra Israel. Desde el ejército de la nación hebrea reconocen que una base en el desierto de Negev resultó dañada y añaden que Teherán lanzó más de 200 drones y misiles y que interceptaron la gran mayoría. Naciones que mantienen una enemistad desde la Revolución Islámica de 1979, desde ese momento. Este es el primer ataque a gran escala de Irán contra Israel. Estas imágenes que ya andan dando vueltas en diferentes fuentes a lo largo del mundo, imágenes no verificadas, pero desde el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han declarado que fueron lanzados decenas de vehículos aéreos no tripulados y de misiles balísticos hacia territorio israelí. Además, destacan que fueron destruidos importantes objetivos militares de las fuerzas hebreas y que además de esto se debe destacar que se reportan ataques desde diferentes frentes, también desde Yemen por parte de los hutíes y también desde el Líbano a través de la organización Hezbollah. En este sentido, en Israel han sonado las sirenas. También se ha visto y reportado que ha trabajado el sistema de defensa antiaérea en la parte oriental de Tel Aviv, como así se han dirigido a los refugios los ciudadanos en diferentes localidades de Israel. En este sentido, debemos agregar que desde la agencia iraní IRNA han destacado que Teherán atacó una importante base aérea, la base militar más importante de Israel, que se encuentra en el desierto de Negev con misiles balísticos. Allí también reportan que se encontraban aviones de combate F-35 procedentes de Estados Unidos, con lo cual ese es un detalle muy importante que hay que tener en consideración. Y respecto a toda esta situación, también desde las fuerzas de defensa de Israel han comunicado que Irán ha lanzado más de 200 misiles y que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados fuera del territorio israelí. Aquí tenemos las dos versiones, como dicen también, y se contraponen. En el hecho coinciden, en los resultados difieren, ¿no? Exactamente, las versiones de Teherán y de Tel Aviv son distintas, pero desde Tel Aviv reconocen que una base militar fue levemente dañada. Veamos las palabras del portavoz de la entidad castrense. Irán disparó más de 200 misiles. La mayoría de las interceptaciones ocurrieron fuera del suelo israelí. Solo unos pocos misiles lograron ingresar al territorio. Hay un ligero impacto en una base militar del ejército en el sur del país. Las fuerzas de defensa de Israel harán todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos. Y cuando llegaban los primeros reportes que hablaban sobre este ataque de represalia de Irán contra Israel, en ese momento rápidamente salió a dirigirse en un mensaje a la nación al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien sostuvo que le harán daño a quienes les hagan daño a ellos, y también remarcó esto, que están preparados para cualquier escenario, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Ciudadanos de Israel, en los últimos años y más aún en las últimas semanas, nuestro país se ha estado preparando para un posible ataque directo de Irán. Nuestros sistemas de defensa están desplegados, estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensivo como ofensivo. Veamos qué es lo que dicen desde el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dicen que atacaron objetivos importantes del ejército sionista en los territorios ocupados y los destruyó con éxito. Contundente este mensaje que difiere a lo que veíamos recién por parte
de las fuerzas de defensa de Israel, y también agregan que esto se da en respuesta a los numerosos crímenes del régimen sionista, en las palabras concretas de parte de Teherán, haciendo referencia también al ataque del 1 de abril por parte de Israel contra el consulado persa en Damasco, en territorio sirio. Aquí también tenemos lo que ha dicho la autoridad castrense, el ministro de Defensa de Irán, que cualquier país que abra su territorio o espacio aéreo a Israel para un ataque contra Irán recibirá nuestra respuesta decisiva. Y también agregan desde Teherán que este ataque se basa en el artículo 51 de la Carta de la ONU, que hace referencia a la legítima defensa. También podemos agregar que desde el Ministerio de Defensa de Reino Unido han señalado que los que han levantado aviones de combate con el objetivo de derribar vehículos aéreos no tripulados y misiles que puedan estar dirigiéndose rumbo a territorio israelí. Exactamente. Y también podemos ver lo que ocurre en las calles de Irán, porque allí hay manifestaciones de los ciudadanos que se han volcado a las calles para... Masivamente han salido. De esta manera... Esto es Teherán, ¿no? Esto es en Teherán, lo que está ocurriendo en la capital persa, para reconocer la decisión de las autoridades del país de responder a el ataque de la nación hebrea contra el consulado de Irán en territorio sirio, que recordemos dejó un saldo de 16 fallecidos. Aquí los vemos en una ciudad que incluso ha visto durante esta noche cómo se han lanzado fuegos artificiales para celebrar de alguna manera este ataque de represalia por parte de Teherán contra Tel Aviv. Además, podemos ver cómo está la situación en estos momentos del espacio aéreo en Medio Oriente. Aquí lo tenemos, ¿no? Lo que se puede destacar de esta imagen me parece es muy elocuente, contundente. Están cerrados los espacios aéreos, ¿no? No hay ningún Irak, avión civil Siria, prácticamente Jordania, circulando, exactamente. el norte de Arabia Saudí, ¿no? Está todo bien separado. Esta es la situación en estos momentos. Se continúa analizando en el minuto a minuto. Siguen llegando actualizaciones y nosotros los tendremos al tanto de todo lo que ocurra. Sí, también vemos aquí cómo se ha despejado casi por completo el espacio aéreo iraní. Irak, como decíamos, totalmente. Esto ha ido avanzando, limpiándose con el correr de las horas, pero ya en un principio, desde el comienzo del ataque, al menos Irak, Siria y Jordania estaban ya inmediatamente libres de todo el tráfico cada vez menos. Claro. Tu lectura a partir de los hechos que se están conociendo en las últimas horas. Bueno, es una apertura de otro frente de guerra, de conflicto bélico entre la Alianza Transatlántica y el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, representado hoy día por Irán. Es decir, Irán representa esa contención a esta violación permanente que hace el Estado de Israel al derecho internacional. Israel ha destruido la arquitectura jurídica del sistema internacional, digamos las cosas como son, con ese ataque a Siria y a Irán, en ese ataque al consulado iraní en Damasco. Es decir, estamos en presencia, por otro lado, para trasladar al análisis una parte un poquito más macro, del atrapamiento de la doctrina neoconservadora, que es supremacista en forma absoluta, más allá de los límites tolerables por la Carta de Naciones Unidas, que es la supremacía transatlántica respecto a la arquitectura del orden internacional. Eso es lo que estamos en presencia hoy día. El ataque de Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Alemania y de la OTAN, claramente, y no me cabe la menor duda que es así,
y no me queda la menor duda que lo piensa el secretario general, no en forma verbal, pública, lo tiene que estar también analizando desde ese punto de vista. Tengo entendido que hay un llamado de Israel, una petición que se reúne al Consejo de Seguridad. Ellos están en minoría, digamos, me refiero al mundo no transatlántico, está en minoría, solamente es China y Rusia. Sin embargo, cualquier resolución del Consejo de Seguridad va a tener, ¿no es cierto?, esta contienda entre los países de poder de veto, China y Rusia, en una posición, espero yo, de contención a esta avalancha, diría yo, para desestabilizar más el Medio Oriente con este ataque de Israel en Damasco al consulado sirio. Está en una situación de abrir otro frente digamos, bélico importante, más allá de Ucrania, en donde la Alianza Transatlántica, la Alianza Occidental, liderada por Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, quieren manifestar su supremacía global. En relación con esto que usted marcaba, vemos cómo los países occidentales siguen el camino de la confrontación en los conflictos regionales. ¿Cuánto se ha ido degradando y cuánto más se puede degradar el sistema de seguridad colectiva internacional? Bueno, puede seguir degradándose porque Israel ha confirmado paso a paso en este conflicto generado en Gaza de que ellos han destruido, ¿no es cierto?, la dinámica y los parámetros del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional está pasando por el peor periodo de los últimos, diría, 30, 40 años, 30 años después del desplome soviético, porque no hay una contención a este acaparamiento de poder, y digo acaparamiento con lo que la palabra y el concepto lo indica y lo explica, de poder por parte del poder transatlántico. Es decir, ¿cuál es el límite? No hay contención. Digamos, China, Rusia, Irán, India a veces, Sudáfrica, los BRICS intentan. Sin embargo, hay una tesis de la ahora o nunca, que yo la escuché el año 2009, el 2010, 7 años después de la invasión de Estados Unidos a Irak, sin una resolución favorable de Naciones Unidas, es decir, en contra de la Carta, en contra de la resolución de la ONU, es decir, violando, ¿no es cierto?, incluso el voto de Francia fue en contra de la invasión. Bueno, esa invasión a Irak en el año 2003 es el dominio neoconservador de la política internacional encabezado por el presidente George Bush en ese tiempo. Hoy día, ese mismo grupo neoconservador que está en la OTAN, está representado en la diplomacia británica, está representado en la diplomacia francesa, en la diplomacia alemana, y hoy día ha atrapado a la administración de Joe Biden, el presidente Joe Biden, el neoconservadurismo en donde se plantea el ahora o nunca respecto a la supremacía global por parte de la Alianza Transatlántica. Y a eso no hay contención. No ha habido una contención firme. Rusia intenta, obviamente, con esta intervención militar en Ucrania. China intenta con su postura, pero hasta hoy es insuficiente, porque el resto de la comunidad internacional, desde mi punto de vista, está cooptada por la supremacía transatlántica. Y ante este panorama, el Consejo de Seguridad de la ONU realizará este domingo una reunión extraordinaria para tratar esta escalada. Asimismo, se informa que el presidente Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Varios países occidentales ya expresaron su enérgica condena a los hechos, algo que contrasta con la actitud ante el ataque de Israel de parte de Estados Unidos contra el consulado de Irán
en Damasco. Estamos muy pendientes de que la Casa Blanca publique un comunicado sobre esa llamada mantenida entre Joe Biden y su homólogo israelí para discutir el ataque de Irán. El presidente estadounidense se ha reunido con su equipo de seguridad nacional para analizar la situación, algo que ha confirmado el propio mandatario en una red social. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ha dado más detalles en un comunicado, asegurando que el equipo de seguridad nacional del presidente Biden está en contacto con funcionarios israelíes. A falta de conocer una declaración formal del presidente estadounidense, cabe recordar lo que ya dijo hace unos días. Nada de condena hacia Israel, pero sí avisó a Irán para que no respondiera. Vamos a verlo. What is your message to Iran? What is your message to Iran right now? Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. También en ese sentido se pronunció la jefa de prensa de la Casa Blanca, remarcando que Washington no estaba involucrado en lo ocurrido. Vamos a recordar ese momento. Y hemos sido muy claros con Irán que no estamos involucrados en el ataque en Damasco. Hemos sido muy claros. No voy a hablar con rodeos. Le comunicamos a Irán, como lo acabo de mencionar, que Estados Unidos no tuvo participación en el ataque que ocurrió en Damasco y le hemos advertido a Irán que no utilice este ataque como pretexto para escalar aún más la situación en la región o atacar instalaciones o personal estadounidense. Esa es nuestra importante relación, la que tenemos con Israel. Son nuestros amigos y siempre hemos dicho que estamos comprometidos a garantizar la seguridad de Israel, especialmente contra estas amenazas que escuchamos de Irán, garantizar que esté protegido. Y esto no va a cambiar. Siempre hemos sido consistentes en este asunto. Siempre seremos muy claros al respecto. Ante el escenario de incertidumbre por lo que pueda pasar, cabe destacar algunas reacciones, por ejemplo, la del senador Marco Rubio, así como otras fuentes estadounidenses que han afirmado que el ataque es más extensivo de lo que inicialmente se esperaban. Cabe recordar que el Pentágono había desplegado buques de guerra y aviones adicionales en Oriente Medio en previsión de este ataque. De hecho, según medios, fuerzas estadounidenses han derribado aviones no tripulados durante el ataque iraní. En general, cabe destacar que las reacciones de Occidente ante el ataque iraní son muy diferentes a las que en su momento tuvieron cuando Israel atacó el pasado 1 de abril el consulado iraní en Siria, un hecho por el que murieron 16 personas, incluidos 2 altos comandantes y 5 militares iraníes. En esta ocasión se muestran tajantes y contundentes en contra de Teherán y por lo general olvidan que esta ofensiva es la respuesta a ese ataque. Por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que el bloque condena firmemente el inaceptable ataque iraní contra Israel, que se trata de una escalada sin precedentes y de una grave amenaza para la seguridad de la región. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido también ha condenado el ataque, al que ha calificado de temerario. Sunak ha dicho que Irán ha demostrado una vez más que pretende sembrar el caos en su propio patio trasero y ha avanzado que Reino Unido seguirá defendiendo la seguridad de Israel y de todos sus socios en la región. Condena firme también por parte del ministro de Asuntos Exteriores francés, quien ha calificado la acción de sin precedentes y ha acusado a Teherán de cruzar un nuevo umbral en sus acciones desestabilizadoras y de correr el riesgo de provocar una escalada militar. El primer ministro de Países Bajos ha calificado la situación en Oriente Medio de muy preocupante y ha recordado que le habían dicho alto y claro a Irán que se abstuviese de atacar a Israel. Debe evitarse una nueva escalada, ha dicho. Recordemos que Irán en su día ya advirtió que esto iba a tratarse de una respuesta por lo sucedido el 1 de abril. El propio líder supremo iraní así lo explicó el pasado miércoles. Vamos a verlo.
El malicioso régimen de Israel, que en sí mismo está lleno de maldad y vileza, añadió otro error a sus errores, y fue el ataque al consulado de Irán en Siria. Los consulados y embajadas de todos los países son territorios del Estado al que pertenece la sede diplomática. Cuando atacan nuestro consulado, es como si atacaran nuestro territorio. De hecho, la misión permanente de Irán ante la ONU ha dicho que la invocación del artículo de la Carta de Naciones Unidas para dar respuesta a la agresión se ha producido después de 13 días de inacción y silencio del Consejo de Seguridad de la ONU ante el ataque israelí. De hecho, aseguraron que si el organismo hubiese condenado el acto, podría haberse obviado el imperativo de Irán de castigar al malvado régimen. Recordemos que el propio embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, aclaró este punto en su momento. Vamos a verlo. Hubo un borrador del comunicado de prensa. Las labores sobre este terminó en un momento determinado. Se detuvo ante la insistencia de nuestros colegas anglosajones. Sobre las represalias, deberían preguntarle a la misión iraní. No es nuestra responsabilidad. ¿Qué delegación lo redactó? ¿Quién redactó el comunicado de prensa? Nosotros, con la ayuda de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras la respuesta iraní, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU ha dicho que ahora tenemos potencialmente una nueva y aguda crisis en Oriente Medio y que todo depende de los pasos que den o no las partes implicadas. Veremos si ahora el Consejo sí logra ser exitoso en su papel diplomático. Está previsto que el órgano se reúna, ahora sí, a petición de Israel, este mismo domingo. La sangrienta guerra israelí en la Franja de Gaza ha generado pocos focos de tensión, mejor dicho, en todo Oriente Medio. Al conflicto se han sumado la organización libanesa Hezbollah, los hutíes de Yemen y varios otros grupos considerados como fuerzas proxy de Irán. Analizamos su papel en la región y sus vínculos con la República Islámica en el siguiente reportaje. El recrudecimiento de los combates en Gaza desde octubre de 2023 y los ataques de los hutíes de Yemen hacia el Mar Rojo han vuelto a poner en el foco a Irán y su supuesto patrocinio a grupos militares en Oriente Medio. El surgimiento de estas fuerzas proxy está asociado a la fundación de la República Islámica en 1979 y a la exportación de su revolución ideológica con un enfoque central en la lucha contra el sionismo y la destrucción de Israel. La primera estructura aliada fue el Hezbollah libanés, creada con la ayuda del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a principios de los años 80. Por el número de integrantes podemos destacar inicialmente al Hashad al-Shaabi iraquí, que cuenta con unas 100.000 personas, los hutíes de Yemen, otros 100.000, Hezbollah en Líbano con 50.000, Hamas y la Yihad en Palestina con otras decenas de miles de miembros, así como otros grupos más pequeños en Siria e Irak. Teherán se ha ganado el castigo estadounidense por el supuesto financiamiento, entrenamiento y entrega de armas a estas fuerzas que Estados Unidos considera terroristas. De ahí que desde 1984 la Casa Blanca llama al país persa patrocinador del terrorismo y estableció sanciones en diversas áreas. El régimen iraní es el principal estado patrocinador del terrorismo. Exporta misiles peligrosos, alimenta conflictos en todo el Medio Oriente y apoya a representantes y milicias terroristas como Hezbollah, Hamas, los talibanes y Al-Qaeda. Las llamadas fuerzas proxy pro-iraníes han actuado en una serie de ataques, pero han recibido siempre una respuesta de Occidente. Destacamos el más reciente bombardeo contra el personal militar estadounidense en una base aérea de Irak y otro en Jordania que dejó 3 soldados americanos muertos. Estados Unidos devolvió el ataque como represalia contra 85 objetivos en Irak y Siria. Bagdad destacó el terror vivido y la muerte de civiles en estas operaciones. Sobre los ataques de los hutíes de Yemen, Teherán descarta su patrocinio, pero defiende sus acciones.
Lo que Estados Unidos y Gran Bretaña han hecho a Yemen viola la soberanía y la integridad territorial de Yemen como país independiente y miembros de las Naciones Unidas. Tales acciones unilaterales y legales muestran que los países que han cometido tal agresión no respetan el orden mundial o el derecho, las normas y los mecanismos internacionales. En el ámbito internacional y frente a las amenazas latentes de escalada de un conflicto armado mundial, Rusia asegura que Estados Unidos actúa con irresponsabilidad e impunidad. El ataque con bombarderos estratégicos de Estados Unidos contra Irak y Siria, que destruyó y dañó decenas de instalaciones y mató a numerosos civiles, ha demostrado una vez más al mundo entero la naturaleza agresiva de la política estadounidense en el Medio Oriente y el total desprecio de Washington por las normas del derecho internacional. La lucha por la hegemonía regional entre potencias locales respaldadas por actores globales y las disputas históricas son un caldo de cultivo para la escalada de conflictos. La percepción de amenazas existenciales añaden el elemento crucial a las tensiones. Varias naciones en Latinoamérica se han pronunciado sobre la escalada entre Irán e Israel. Colombia, México, Chile y Argentina expresaron su preocupación. No obstante, sus opiniones sobre las raíces del conflicto son diferentes. Son varios los países que se han sumado de diferentes posiciones ideológicas. La más reciente, una de ellas de Colombia, por parte del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X ha dicho que esta es la antesala de la Tercera Guerra Mundial y que la humanidad debería estar concentrada en otros problemas y no pues en este conflicto. Especialmente ha dicho el presidente que el apoyo de Estados Unidos en la práctica a un genocidio ha encendido el mundo y que ojalá el pueblo de Israel fuera lo suficientemente elevado como sus antepasados para defender la locura de su gobernante. Y también pues había pedido a la Organización de Naciones Unidas una reunión de manera urgente para apostarle de inmediato a la paz, reunión que, según se ha conocido durante los últimos minutos, se espera que se desarrolle el día de mañana. Recordemos que las relaciones entre Colombia e Israel se tensaron desde el inicio de la guerra en Hamas y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues ha reiterado en diferentes ocasiones que se considera la posibilidad de romper relaciones, cuestionando el accionar de Israel en Gaza. También durante los últimos minutos se ha conocido reacción por parte de Venezuela. El canciller Iván Gil ha dicho que producto del genocidio en Palestina y la irracionalidad del régimen de Israel, así como la inacción del sistema de Naciones Unidas, pues ha generado inestabilidad en la región y ha empeorado drásticamente durante las últimas semanas. Ha dicho que la paz solo será garantizada una vez se restablezca la justicia y el derecho internacional. Otra de las reacciones que llega desde América Latina es desde México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró a través de su cuenta de X: ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente, la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte y no beneficia a nadie. Dice que ni siquiera los magnates y gobernantes belicistas pues se benefician con este conflicto. El gobierno de México ha advertido entonces su profunda preocupación por el ataque que se ha producido durante las recientes horas. También otra de las reacciones que se ha conocido recientemente es de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya. Dice que todos los países de América Latina y el Caribe se han declarado en zona de paz. Honduras ofrece a la Organización de Naciones Unidas el apoyo que requiere para activar todos los mecanismos necesarios para evitar una nueva guerra en Medio Oriente. Pronunciaciones entonces que se han conocido en América Latina a favor de la paz, pero también mientras Argentina se ha declarado a favor de Israel, la oficina del presidente Javier Milei pues ha expresado su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán.
Dice esto entonces después de que el vocero presidencial anunciara que el presidente argentino cancelaba su agenda de gobierno que estaba cumpliendo en Dinamarca para llegar hasta el país de Argentina para presidir un comité de crisis y coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental. También otras de las reacciones que se ha producido desde Argentina es por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, quien ha indicado que de manera temporal se van a cerrar las embajadas en Medio Oriente, específicamente en Israel, en Irán, en el Líbano, en Siria y en Jordania. Otra reacción también desde América Latina viene desde Chile, donde el ministro de Relaciones Exteriores ha expresado su preocupación por la grave escalada de tensiones en Medio Oriente y los ataques iraníes contra Israel. Chile condena el uso de la fuerza y defiende el derecho internacional humanitario, ha declarado a través de la cuenta de X, mientras en Uruguay también la Oficina de Relaciones Exteriores ha dicho que ante la peligrosa escalada regional de conflicto en Medio Oriente y el reciente ataque en contra de Israel, Uruguay en el uso de la fuerza por parte de Irán y el agravamiento del conflicto durante estas últimas horas, pues que sus consulares permanecerán muy atentos para brindar el acompañamiento a las personas que se encuentran en esta zona del mundo. También otra de las reacciones viene por parte de Santiago Peña, el presidente de Paraguay. Dice, en horas tan difíciles expresamos nuestro pleno respaldo al pueblo de Israel y vemos con preocupación el aumento de la violencia en la región. Reacciones entonces que llegan durante este conflicto en Medio Oriente, mientras desde Ecuador y desde Brasil los presidentes mantienen comunicación permanente con sus embajadas sobre la continuación del conflicto que se vive en este momento, a estas horas en esa zona, y que estarán muy pendientes para tomar decisiones. Son las reacciones que llegan por parte de los diferentes mandatarios en América Latina y el Caribe frente a este conflicto en Medio Oriente.